Buen día, en esta presentación vamos a trabajar la probabilidad bajo condiciones de independencia estadística. Esperamos que tengas la posibilidad de utilizar las reglas de probabilidad para el cálculo de probabilidades marginales, conjuntas y condicionales bajo condiciones de independencia estadística, y que estés en capacidad de utilizar la regla de probabilidad marginal en eventos independientes mutuamente excluyentes y que no sean mutuamente excluyentes, como el cálculo de la probabilidad conjunta y condicional. Inicialmente vamos a definir qué son los eventos independientes. Dos eventos son independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno de ellos no se ve influenciado por la ocurrencia de otro. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. Si lanzo una moneda y obtengo cara, al hacer un segundo lanzamiento, pues este segundo lanzamiento, su probabilidad no se va a ver afectada por el lanzamiento anterior que he desarrollado. Por ejemplo, la probabilidad de obtener cara es el 50%. Si voy a volver a hacer un lanzamiento de la moneda, pues la probabilidad de obtener cara, pues nuevamente es 50%. En el lanzamiento de los dados ocurre lo mismo. En el lanzamiento de uno de los dados, el lanzamiento anterior es totalmente independiente al nuevo lanzamiento, no afecta su probabilidad. Recordemos que la probabilidad, por ejemplo, de obtener 6 en el lanzamiento de un dado sería igual a 1 sobre 6, porque solo hay una cara que tiene el número 6 y el cubo tiene 6 caras. Y las cartas de póker. Las cartas de póker también son considerados eventos independientes porque el sacar una de las cartas no tiene nada que ver con la probabilidad de sacar una nueva carta, siempre y cuando la carta que se ha sacado anteriormente se vuelva a introducir en la baraja. Por ejemplo, si saco el as de corazones, lo vuelvo a introducir en la baraja y hago la mezcla de las cartas, pues la probabilidad que tiene sigue siendo la misma. Recordemos que las cartas de póker tienen una serie de colores y de figuras. Esos colores son color rojo y negro, y las figuras son los corazones, los tréboles, las picas y los diamantes. Y en la parte numérica tiene cartas del 2 al 10, tiene el as y tiene la carta J, U y K, para un total de 13 cartas por cada palo y un total en toda la baraja de 52 cartas. Veamos las reglas de probabilidad. Existen 3 reglas de probabilidad. La primera de ellas es la probabilidad marginal. Dentro de la probabilidad marginal vamos a ver cuándo los eventos son mutuamente excluyentes y cuándo los eventos no son mutuamente excluyentes. Otra regla de probabilidad es la probabilidad conjunta y otra regla es la probabilidad condicional. Vamos a iniciar con la probabilidad marginal. La probabilidad marginal se calcula como el concepto clásico que habíamos visto anteriormente. La probabilidad de un evento es igual al número de resultados en los que se presenta el evento sobre el número total de resultados posibles. Por ejemplo, sacar una carta as de una baraja de póker, recordemos que hay 4 cartas as. Entonces sería 4 sobre el total de cartas. En la baraja de póker tenemos 52 cartas. Por lo tanto, sería 4 sobre 52. Es importante tener en cuenta que la probabilidad siempre va a tomar valores entre 0 y 1. No es posible tener probabilidades por encima de 1. Eso es importante para efectos de cálculo. Entonces, esto se define como P paréntesis A, la probabilidad que el evento A ocurra. Entonces, esta P significa la probabilidad. Y lo que está dentro del paréntesis hace referencia al evento que va a ocurrir, en este caso, el evento A. Veamos algunos ejemplos de la probabilidad marginal.
¿Cuál es la probabilidad de obtener sello en el lanzamiento de una moneda? Entonces nosotros tenemos, en el lanzamiento de una moneda tenemos dos lados. Uno de ellos es cara y el otro es sello. Por lo tanto, la probabilidad que salga sello sería, solo existe una cara con sello de las dos posibles, es decir, sería un medio. Un medio es lo mismo que 0,5. Puede haber una representación en fracción o una representación decimal. Si lo multiplico por 100, este 0,5 se convertiría en 50%. Quiere decir que el lanzamiento de una moneda es un evento mutuamente excluyente, porque solo puede caer cara o sello, bajo situaciones normales. Solo se puede presentar cara o sello. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 1 en el lanzamiento de un dado? Recordemos que el número 1 solo está en una de las caras. Por lo tanto, la probabilidad de sacar 1 sería 1, una sola cara tiene el número 1 de las 6 posibles, es decir, quedaría un sexto. Un sexto es lo mismo que 0,1667, lo que daría como resultado 16,67%. El lanzamiento de un dado es un evento mutuamente excluyente, porque solo puede caer una cara o lado bajo situaciones normales. Quiere decir que los eventos mutuamente excluyentes son aquellos que solo se pueden presentar de manera individual. Por ejemplo, o sale cara o sale sello. O cae en un dado el número 5 o cae el número 1. Pero no pueden ocurrir ambos eventos de manera simultánea, como lo que habíamos mostrado, o es de día o es de noche. Ambos eventos no se pueden presentar simultáneamente. Existe una regla para la adición de estos eventos que son mutuamente excluyentes. Ya veíamos en teoría de conjuntos qué pasaba cuando había este conector O. O significa unión entre conjuntos. Revisemos una situación acá en la diapositiva. Los eventos mutuamente excluyentes son eventos aislados, separados, es decir, que no tienen elementos en común. Por ejemplo, de acuerdo al registro de nacimiento, el registro de nacimiento mostrará que se es hombre o se es mujer. Entonces son eventos excluyentes, o es uno o es otro. O tenemos aquí cara, o tenemos aquí sello. O tenemos acá la posibilidad que salga 1 o que salga 2. No pueden presentarse los dos simultáneamente. Cuando hablamos de la probabilidad que ocurra A o B, esto se calcula como la probabilidad de A más la probabilidad de B. En teoría de conjuntos sería, para calcular esa probabilidad, sería la unión del conjunto A con el conjunto B. Y recordemos que la unión hace referencia a los elementos que hacen parte de los dos conjuntos, es decir, agregar esos elementos. Y pues acá no hay ningún tipo de intersección. Eso es lo que hace que los eventos sean mutuamente excluyentes. Entonces, tenemos el conjunto A totalmente separado del conjunto B. Y por lo tanto, A o B es la operación que hacíamos en teoría de conjuntos como A unión B. Por lo tanto, por eso en términos de probabilidad, se suman las probabilidades. Y en este caso, A y B, este conector I, hace referencia a la intersección entre conjuntos. Por lo tanto, A intersección B en este caso no hay intersección. Por lo tanto, se puede decir que es vacío o cero. No hay intersección. Los eventos mutuamente excluyentes se presentan como conjuntos que no poseen elementos en común. Eso significa que no presentan intersección. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 1 o 2 en el lanzamiento de un dado? Entonces, en el lanzamiento de un dado nosotros podemos obtener que la probabilidad de obtener 1 o 2
es igual, aplicando la regla de la adición para eventos mutuamente excluyentes, sería la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Por lo tanto, la probabilidad de obtener 1 sería, solo hay una cara que tiene el 1, sobre 6, que son el total, más solo hay una cara que tiene el 2, sobre las 6 posibles. Y eso nos daría 2 sextos, que es lo mismo que 0,3333. Y si multiplicamos por 100, sería lo mismo que el 33,33%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 1, 2 o 3 en el lanzamiento de un dado? Entonces la probabilidad de obtener 1, 2 o 3 es igual a la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Y en este caso la probabilidad de 1, como vimos anteriormente, es un sexto, más la probabilidad de obtener 2, que es un sexto, más la probabilidad de obtener 3, que es un sexto. Por lo tanto, nos quedaría que la probabilidad de 1 o 2 o 3 es 3 sextos, lo que daría como resultado 0,5. Si multiplicamos por 100 sería equivalente al 50%. Bien, hasta ahí hemos visto los eventos que son mutuamente excluyentes. Ahora veamos los que no son mutuamente excluyentes. Los eventos que no son mutuamente excluyentes son aquellos que se pueden presentar uno o el otro de manera simultánea, es decir, que tienen elementos en común. Y en el caso de las cartas, a pesar que son un evento independiente, son eventos que no son mutuamente excluyentes, porque vean que las cartas cumplen con dos características. Tienen un color y tienen una figura. Acá tenemos dos animales, ¿cierto? Que aparentemente son muy diferentes. Un águila y un león. Pero resulta que comparten una característica común. Son carnívoros. Y por lo tanto, eso hace que sean eventos que no son mutuamente excluyentes. Veamos la regla de la adición para eventos que no son mutuamente excluyentes. Nos dice que la probabilidad que ocurra A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Este A y B significa la intersección. Veamos los conjuntos. Acá tendríamos una parte de intersección. Quiere decir que entre el conjunto A y el conjunto B hay elementos en común. Aquí tendríamos al pintarlos que hay una región en común entre esos dos conjuntos, que es esa región que está pintada en color rojo. Hay elementos comunes. Entonces, cuando yo hago esta suma, la parte de la intersección la estoy teniendo en cuenta una vez. Y cuando hago la adición, también la estoy teniendo en cuenta una vez acá. Por lo tanto, la he tenido en cuenta dos veces. Entonces, para no tener un error por duplicidad, es necesario restar una vez la intersección. Este A seguido B representa la probabilidad de A y B, es decir, la intersección, como lo veíamos en la teoría de conjuntos. Por lo tanto, recordemos que A o B representa A unión B. Y al hacer la A unión B, tendríamos el doble conteo y por eso es que se hace la resta de una vez la intersección. Y A y B es equivalente a A intersección B. Por lo tanto, podemos decir que los eventos que no son mutuamente excluyentes se presentan como conjuntos que poseen elementos en común, es decir, que tienen intersección. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta as o una carta de corazones de una baraja de póker? Entonces acá tenemos la baraja de póker, las cartas que son de corazones y vamos a ver la probabilidad de sacar un as o carta de corazones. Entonces, carta as o corazones, la probabilidad de as más la probabilidad de corazones menos la probabilidad de as y corazones. Recordemos que solo existe una carta que cumple con esta característica de ser a la vez as y a la vez
ser de corazones. Entonces veamos el cálculo. La probabilidad de as o corazones sería igual. Hay 4 ases de las 52 cartas de la baraja, más hay 13 cartas de corazones de las 52 cartas existentes en la baraja, menos solo existe una carta de as y corazones en la baraja que tiene 52 cartas. Por lo tanto, ese cálculo nos daría que la probabilidad de as o corazones es igual a 16 sobre 52. Por lo tanto, eso es lo mismo que 4 sobre 13, lo cual también se puede representar en forma decimal o en forma porcentual. Veamos otro concepto importante que es la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta se presenta cuando dos o más eventos ocurren de manera simultánea o sucesiva. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara en dos monedas lanzadas de manera simultánea? Entonces, voy a lanzar dos monedas simultáneamente y quiero saber cuál es la probabilidad de obtener cara, es decir, cara y cara. Entonces, para esa probabilidad, sabemos que obtener cara en el primer lanzamiento de una moneda es un medio y la probabilidad de obtener cara en una moneda en el segundo lanzamiento es un medio. Por lo tanto, la probabilidad de tener cara en el primer lanzamiento y cara en el segundo lanzamiento es igual a un medio por un medio, lo cual resultaría como que la probabilidad de obtener cara en la moneda en el primer lanzamiento y obtener cara en el segundo lanzamiento de la moneda sería igual a un cuarto, lo que nos lleva a la regla general de la probabilidad conjunta. La probabilidad que ocurra A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y si tengo más eventos, por ejemplo, la probabilidad que ocurra A y B y C y D es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C por la probabilidad de D. Veamos otro ejemplo. Una mujer está en búsqueda de su pareja ideal. Ella le ha adjudicado una probabilidad de 0,70 a que su pareja sea apuesta, un 90% a que tenga solvencia económica y un 85% a que sea fiel. Por lo tanto, la probabilidad que tiene esta mujer de encontrar su hombre ideal, teniendo en cuenta que tiene que cumplir simultáneamente esas tres condiciones, es decir, que sea apuesto, que tenga solvencia económica y que sea fiel, sería: la probabilidad de que sea apuesto es del 0,70. La probabilidad que tenga solvencia económica es de 0,90 y la probabilidad que sea fiel es 0,85. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar la pareja ideal sería igual a la probabilidad que sea apuesto y solvente económicamente y fiel. Tiene que cumplir estas tres condiciones simultáneamente. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar la pareja ideal sería la probabilidad de que sea apuesto por la probabilidad de que tenga solvencia económica por la probabilidad de que sea fiel, resultando numéricamente 0,70 por 0,90 por 0,85. Por lo tanto, la probabilidad que tiene esta mujer de encontrar la pareja ideal sería de 0,5355, es decir, 53.55%. Entre más exigencias haga, pues este valor de probabilidad será aún más bajo. Ahora vamos a ver el tercer tipo de probabilidad, que es la probabilidad condicional. Y la probabilidad condicional representa la probabilidad que ocurra el evento A dado que el evento B ocurrió. Y la nomenclatura se hace con esta línea vertical. Significa P es la probabilidad que ocurra, este paréntesis, que ocurra el evento A dado que ocurrió el evento B. Y nos dice la regla que esta es la misma probabilidad de A. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eventos independientes. No tiene nada que ver un evento pasado con el nuevo evento. Lo veíamos con el lanzamiento de una moneda. ¿Cuál es la probabilidad que salga cara, dado que en el anterior lanzamiento salió cara?
Como son eventos independientes, recordemos que la probabilidad que salga cara en este lanzamiento no se ve afectada por el evento anterior, por eso es la misma probabilidad de A. Otro ejemplo sería, ¿cuál es la probabilidad que una mamá tenga un niño en su segundo parto, dado que en el primero tuvo una niña? La probabilidad de obtener niño o niña es del 50%. Y pues en este caso, sin tener en cuenta la genética, pues la probabilidad de tener niño pues seguiría siendo la misma, 50%. Por lo tanto, la ocurrencia del evento anterior no afecta la del nuevo evento, debido a que son eventos independientes. Bien, hasta acá pues todo lo relacionado con el estudio de la probabilidad bajo condiciones de independencia estadística. Un feliz día.